Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este subprograma Entrevista de RT. En esta oportunidad tenemos la posibilidad de conversar con Elías Jagua Milano. Él es el presidente de la comisión de la promotora de la Asamblea Nacional Constituyente, que ha sido convocada por el presidente Nicolás Maduro ante los últimos llamados que se han hecho a la violencia en Venezuela para tratar de derrocarle. Bienvenido, Elías Jagua Milano. ¿Cómo está? Gracias, Erika. Quisiéramos entender qué es una Asamblea Nacional Constituyente, cómo se la explicamos a los pueblos del mundo que ven RT. Bueno, en primer lugar, es una iniciativa constitucional prevista en los artículos 347, 348 y 349 de nuestra Constitución. El 348 le da la facultad al presidente de convocar a elección de la Asamblea Nacional Constituyente, proponerlo al Consejo Nacional Electoral, el Poder Electoral, y el Poder Electoral entonces fijar las normas, condiciones y lapsos en los cuales se elige esta Asamblea Nacional Constituyente. Su objetivo constitucional, como lo establece el 347, es transformar el Estado, hacer un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución. ¿Y cuál es el objetivo de solicitar su activación en este momento? ¿Por qué el presidente la convoca en esta oportunidad? Bueno, ante la decisión de la dirección de la oposición venezolana de escoger el camino de la violencia armada, desechando de manera injustificable el diálogo propiciado por el Papa Francisco, por la Unión de Naciones Suramericanas, por expresidentes de América Latina y de Europa, el presidente Nicolás Maduro ha optado por una salida de consultar al poder originario, a la soberanía popular, para que a través de los constituyentes electos dictamine las bases que nos permitan un mínimo de entendimiento, de reconocimiento mutuo entre los factores encontrados en este conflicto. Ya la Mesa de la Unidad Democrática, la coalición de partidos que agrupa a un número importante de opositores, ha dicho que no va a participar en esta Asamblea Nacional Constituyente, lo llaman un fraude. ¿Cuál cree usted que es la razón por la cual la oposición se niega a dialogar? Se niega a dialogar y a ir a elecciones, ¿no? Porque en el fondo ellos no quieren una resolución electoral del conflicto político. Ellos quieren el derrocamiento por la vía de la violencia del presidente Nicolás Maduro para entonces desmontar el modelo institucional establecido en la Constitución y ejercer, bueno, una racia contra toda esta fuerza popular revolucionaria que es el chavismo. Por eso el presidente Nicolás Maduro ha optado por una vía constitucional. Importante decir que la propuesta que hace el presidente al Poder Electoral es que la elección sea por iniciativa propia, no de partidos. Con lo cual, decenas de dirigentes de oposición que están hoy bajo el sometimiento de la cúpula que dirige a los sectores más violentos de la oposición puedan abrir también espacio hacia el juego político y democrático. Es un clamor de importantes sectores de la oposición venezolana, en el seno de la dirigencia sindical, de la dirigencia estudiantil, de las dirigencias locales, de que no se sienten representados en la directriz y el camino que ha escogido la cúpula de la MUC. De manera que es una gran oportunidad para que emerja un nuevo liderazgo opositor en el país y en los sectores. El repetido discurso de los opositores es que ellos están yendo a la calle porque quieren unas elecciones generales anticipadas en este 2017. Quisiera saber cuál es la razón por la cual el gobierno no permitiría este tipo de acciones. Porque no es constitucional. No existe en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela ningún artículo que prevea las elecciones generales, como si está previsto la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Y por lo tanto nosotros consideramos que el presidente Nicolás Maduro debe culminar su mandato en enero del año 2019 y que las elecciones presidenciales deben ser en el 2018. Se ha hecho un llamado a participar en las elecciones regionales que entiendo están vencidas. Las primeras iban a ser en el primer trimestre del año 2017, las municipales iban a ser a finales del segundo trimestre de este mismo año. Sin embargo, no hemos visto que el Consejo Nacional Electoral convoque el llamado. ¿Por qué no se ha hecho? Y además, ¿por qué la oposición se niega ahora también a participar en estas regionales? Bueno, porque había una primera etapa que era la legalización de los partidos. Los partidos, al ellos ir en una sola tarjeta, en una coalición, habían perdido su cualidad de partido. Y según la ley de partido vigente desde hace unos 40 años, quien no tenga un número de votos, entonces tiene que apuntalar su registro legal con firmas, con la recolección de firmas. Y en ese proceso se estaba cuando ellos lo abortaron con esta nueva emboscada de violencia terrorista, ¿no?
Una emboscada que a su juicio y según el propio presidente Maduro se ha convertido en una insurgencia armada. ¿De qué forma se manifiesta esa insurgencia? Bueno, en primer lugar, la presencia de elementos con armas de fuego, pistolas, fusiles en las manifestaciones. En segundo lugar, en el enfrentamiento armado a los cuerpos de seguridad del Estado. La alianza con bandas criminales, con peligrosas bandas criminales, para hacer frente al Estado, para promover el saqueo, la destrucción de pequeñas propiedades privadas, comercios, atentar contra instalaciones públicas, hospitales, liceos, maternidades, y también la acción de francotiradores, que ha ocasionado la muerte de efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana y también de militantes revolucionarios, como fue el caso del estado de Mérida, donde desde un edificio dispararon contra manifestantes a favor del gobierno. De manera que hay claros indicios de que no solo estamos ante manifestaciones violentas de las que se conocen normalmente, piedras, balas, sino el uso de armas de fuego y el uso de bandas criminales que actúan como ejército mercenario al servicio de la oposición venezolana. Hay quienes ya desde el mundo han venido mostrando su preocupación por lo que ocurre en Venezuela, tanto para apoyar a la oposición como para apoyar al gobierno. Bashar al-Assad, el presidente sirio, decía que la situación actual de nuestro país le parecía muy similar a los inicios de la guerra civil en Siria. ¿Qué opina el gobierno bolivariano sobre este tipo de acciones y quiénes estarían detrás de ellas para promover tal vez un escenario similar al de ese país? Sí, sin duda alguna que se trata de una escalada destinada a llevarnos a una confrontación civil. No nos queda la menor duda. Es una instrucción de los sectores más reaccionarios del gobierno de los Estados Unidos y que está siendo ejecutada por la máxima dirigencia de la oposición venezolana. Y responsabilizamos directamente a Enrique Capriles Radonqui, a Julio Borges, a Freddy Guevara, a Luis Florido, a Henry Ramos Alú, como haber tomado la decisión de ejecutar la orden que desde la Casa Blanca le han dado de promover una guerra fratricida en Venezuela. ¿Esto pone en riesgo nada más a la revolución bolivariana? Una guerra civil en Venezuela, que no va a suceder gracias a la voluntad de la mayoría del pueblo venezolano, gracias a que aquí hay un Estado preparado para defender de manera democrática la paz de la República, pero una guerra en ese escenario hipotético se ajustaría a toda la región, todo el Caribe, a Colombia, interrumpiría el proceso de paz en Colombia, afectaría sin duda alguna a toda la región, de manera que quienes en los Estados Unidos están alentando esta política deberían andarse con más cuidado y analizar con más profundidad las proporciones de un conflicto civil en Venezuela. ¿Cuál cree usted que es el objetivo final? Es decir, ¿es la revolución bolivariana por el mal ejemplo, tal vez, entre comillas, obviamente, del socialismo bolivariano del siglo XXI? ¿Son las riquezas naturales de Venezuela? ¿Es el papel que ha jugado durante todo este tiempo en la geopolítica interna del continente? ¿Cuál es el verdadero objetivo del imperialismo norteamericano? Castigar a un pueblo que ha decidido ser auténticamente independiente. El imperio, especialmente en América Latina, no tolera países independientes, ¿no? Y no tolera democracias auténticamente populares, ¿no? El imperialismo lo que le interesa son gobiernos de élites, en algunos periodos tras las fachadas de dictaduras militares, en otros periodos tras la fachada de democracias representativas, pero siempre élites absolutamente subordinadas a sus intereses geopolíticos, geoestratégicos y a la entrega de los recursos. En Venezuela desde 1998 el pueblo escogió el camino de la independencia, del manejo soberano de los recursos y de una auténtica democracia donde el pueblo manda y no las élites oligárquicas. Se ha venido estigmatizando el papel de los cuerpos de seguridad del Estado en las manifestaciones públicas, tanto dentro como fuera. Se ha dicho, se habla de una supuesta represión. Yo quisiera que nos explicara cómo ha sido la función del orden público de estos cuerpos del Estado. Los cuerpos de seguridad del Estado venezolano están entrenados y equipados para hacer un uso legal y proporcional en el mantenimiento del orden público, ¿no? Para tal fin están equipados con vehículos antimotines que lanzan agua a chorros y bombas lacrimógenas. Los policías y los guardias nacionales venezolanos en el control de manifestaciones no utilizan armas de fuego, ni peinillas, instrumentos, objetos personales de agresión, simplemente contención física, chorros de agua y gas lacrimógeno. Hay toda una campaña para promover que los
personas que han fallecido en el marco de las propias manifestaciones violentas, muchas de ellas producto de la propia acción de los manifestantes, han estado en el área de tiro de los pistoleros de la oposición, han estado en situaciones confusas, pero en ningún caso las brigadas de orden público que han estado actuando, especialmente en la ciudad de Caracas, han ocasionado ningún fallecido, gracias a que están preparadas, equipadas y tienen muy claro cuál es su competencia legal. En Venezuela, las fuerzas del orden público no están autorizadas para disparar contra los manifestantes. Y fíjate que a pesar de que ya ellos han escalado a una etapa superior, que es el uso de armas de fuego, aún sus comandos mantienen la instrucción de permanecer solamente usando agua y gases lacrimógenos. ¿Ha habido excesos policiales durante estos 40 días de violencia? ¿Cómo se ha atendido si es que han ocurrido? Ha habido 3 casos puntuales y aislados del control de manifestaciones pacíficas, ¿no? Un caso donde un policía nacional de tránsito disparó contra un joven y fue asesinado, inmediatamente fue detenido y puesto a la orden de la Fiscalía General. Hubo otro caso de un policía de un estado, de una región, que también en el marco de unos intentos de saqueo disparó su arma de fuego contra uno de los manifestantes violentos y también fue privado de libertad. Eran agentes que no estaban dentro de las tareas de orden público, que se vieron envueltos en situaciones y actuaron de manera individual y al margen de lo que deben ser los procedimientos en esos casos. Y fueron inmediatamente detenidos y puestos a la orden de la Fiscalía de la Justicia venezolana. Otra de las voces que se han venido levantando sobre la situación venezolana es la del propio Papa Francisco. Desde el Vaticano hubo un proceso de mediación. ¿Por qué la mediación en Venezuela no sirvió? El diálogo, ¿por qué no sirvió? Porque ellos no cumplieron la hoja de ruta, porque a ellos no les interesa la normalización del país, porque a ellos no les interesa ir a unas elecciones en el marco de una estabilidad política y económica y social. Ellos ya no quieren ir a elecciones, pero en una primera etapa querían ir a elecciones en medio de un caos económico, de un caos social, el cual les permitiera obtener una victoria sobre la base de la caotización de la sociedad, ¿no? Ese es el objetivo. Ellos no quieren ir a elecciones en condiciones de normalidad para que el pueblo no pueda emitir libremente su juicio político, sino condicionado a situaciones económicas adversas, sociales adversas, que han sido fundamentalmente provocadas por la acción deliberada de la oposición de dañar la economía. Y que establecía esa hoja de ruta que, según el gobierno, no fue cumplida por la oposición. Lo primero, ellos tenían que desincorporar a los 3 diputados que de manera fraudulenta fueron electos y que fueron desproclamados por el Tribunal Supremo de Justicia frente a la denuncia de fraude. Al ellos desincorporar a estos 3 diputados, recobraban la legalidad, entraban en acato al Tribunal Supremo y por lo tanto podían ejercer su mayoría en el ámbito de lo que les corresponde, legislar, hacer la Contraloría Administrativa y el debate político, renunciando al intento de derrocar al presidente de la República o destituirlo por vías no constitucionales, dado que ellos no tienen ninguna facultad constitucional para hacerle juicio político al presidente. A partir de allí se abría entonces un cronograma electoral que empezaba por un lado con la legalización de los partidos políticos para el próximo proceso electoral y por otro lado la repetición de elecciones en el estado Amazonas, donde estos diputados habían sido electos fraudulentamente. Y a partir de allí comenzaba a correr el cronograma electoral que debía realizarse elecciones de gobernadores en el mes de julio y elecciones municipales en el mes de diciembre, ¿no? Y contribuir todos a la estabilidad política, económica y social. Eso era la hoja de ruta acordada entre las 2 partes, validada por el acompañamiento internacional, especialmente de su santidad el Papa Francisco. Todo eso fue roto. De hecho, quien firmó los acuerdos fue expulsado, aun cuando tenía la facultad para hacerlo, pero cuando ellos decidieron no cumplirlo, terminaron expulsando al secretario de la llamada Mesa de la Unidad, el señor Jesús Torreal. Le propongo hacer una pausa en esta entrevista de RT al presidente de la Comisión Promotora de la Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela. Ya venimos.
Seguimos con más de esta entrevista a Elías Jagua Milano, presidente de la Comisión Promotora de la Asamblea Nacional Constituyente. Se ha venido hablando de una guerra simbólica, una guerra no convencional en Venezuela, que el objetivo sería ablandar algunas figuras del poder político de la Revolución Bolivariana. Hemos visto pronunciamientos de familiares, de personas ligadas a algunos de estos funcionarios, por ejemplo, el hijo del defensor del pueblo. Quisiera que nos hablara sobre ese tema, porque según los propios voceros del gobierno, se estaría ejecutando en Venezuela el manual del golpe suave de Gene Sharp, muy conocido en Europa del Este, para tratar de primero estigmatizar gobiernos y luego derrocarlos, precisamente porque serían incómodos a Estados Unidos. ¿Cómo se han puesto de manifiesto este tipo de manuales en Venezuela? Sí, es una guerra de imágenes, ¿no? Primero de las imágenes prefabricadas, un nudista frente a los cuerpos de seguridad, gente lanzándose a un río de la ciudad, supuestamente producto de la represión. La idea de presentar un Estado violador y represor, ¿no? Violador de los derechos humanos y represor. En segundo lugar, hacer la idea de un Estado fallido, mediante producir muertes por francotiradores, los saqueos, el uso de las bandas criminales. En tercer lugar, el ablandamiento, el intento de ablandamiento mediante mecanismos de chantaje, amenazas, halagos, intentos de compra a altos mandos militares, a representantes de los poderes públicos, ¿no? Es toda una estrategia combinada, destinada a la caotización institucional del país, a la caotización de la sociedad, a producir el enfrentamiento entre civiles, con la finalidad de justificar la tesis del Estado fallido y con ello la intervención militar extranjera. ¿Cómo está la Fuerza Armada en este caso? La Fuerza Armada Nacional Venezolana hay que hacerle un reconocimiento. Es en este momento, después de la inmensa voluntad de paz que tiene la mayoría del pueblo venezolano y de la movilización de su pueblo organizado, el pueblo patriota, la Fuerza Armada Nacional en su unidad institucional, en el uso legal de la fuerza pública, en lo que le corresponde a la policía militarizada, que es la Guardia Nacional Bolivariana, ha jugado un papel fundamental en garantizar la paz de Venezuela. ¿Y esta guerra simbólica ha tenido algún impacto? ¿Ha habido alguna disidencia? ¿Se habla de algunas figuras de políticas e incluso del Estado venezolano más bien? ¿Cómo ve el estado de salud del Estado de la República Bolivariana de Venezuela? No, en Venezuela hay un Estado en pleno funcionamiento. Aquí lo único que hay es una mayoría parlamentaria que está en desacato del Tribunal Supremo de Justicia. Pero aquí, en términos generales, el sistema de justicia está funcionando, la unidad de mando y subordinación de la Fuerza Armada en torno al jefe del Estado, el presidente Nicolás Maduro, está intacta, es impecable, el gobierno está funcionando, está trabajando, está aún en medio de esta emboscada violenta, impulsando la recuperación de la economía, ampliando y desarrollando las políticas de protección social, ¿no? Especialmente para nuestra juventud. De manera que en Venezuela hay un Estado, y un Estado con la fuerza legal necesaria para hacer valer la paz de nuestra República. ¿Cómo la Asamblea Nacional Constituyente en la práctica puede tratar de abonar el camino para la pacificación de Venezuela, que según el propio gobierno es una de sus principales tareas? Primero, convirtiéndose en un gran diálogo nacional que genere una tregua, mientras recomponemos las bases sobre las cuales todos podemos reconocernos mutuamente y poder avanzar entonces hacia procesos electorales que sean reconocidos por cualquiera de las partes que gane. Y efectivamente avanzar en lo que tiene que ser un elemento fundamental en una sociedad democrática, que es el abandono del uso de la violencia por una de las partes, en este caso de la oposición venezolana, que además es el anhelo y la demanda del 90% de los venezolanos que ha sido encuestado por distintos instrumentos de opinión. Los venezolanos no quieren la violencia. Por lo tanto, la dirigencia de la oposición tiene que rectificar frente al llamado de la inmensa mayoría de los venezolanos de reclamar su derecho a vivir en paz en nuestra patria. ¿Y va a haber elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente? ¿Cómo va a ser esa elección? Va a haber elecciones secretas, directas y universales. O podemos decir universales. Directas y secretas, ¿no? Es el orden correcto. En todos los circuitos, sean estos territoriales o sean estos de los sectores, donde se van a escoger
los constituyentes y las constituyentes de acuerdo a lo establecido en la Constitución. Va a haber, según eso, entonces, dos tipos de elecciones, es decir, el ciudadano puede ser un trabajador, escoge en el ámbito sectorial y también en su circuito donde vive. ¿Es así? Sí, es posible. El voto dual no existe en todas partes del mundo y aquí también existe, en los circuitos plurinominales. Nosotros tenemos el caso de los circuitos indígenas, donde los indígenas votan por sus propios diputados, pero también votan por el diputado del circuito territorial donde están y de la entidad federal, tienen hasta 3 votos. Hay precedentes al respecto. El voto dual es posible siempre que sea tantos votos como tantos cargos existan, ¿no? Lo que sería ilegal sería que una persona votara varias veces por un mismo cargo o para un mismo cargo. ¿Cuáles son los temas que se van a hablar en esa Asamblea Nacional Constituyente y si supone esto la creación de una nueva constitución en la República Bolivariana de Venezuela? Sin duda alguna que saldrá una nueva constitución, pero a partir del fortalecimiento de las bases doctrinarias y filosóficas de la Constitución pionera de 1999. Simplemente estamos convocando a constituyentes para encontrar un espacio de convivencia, de diálogo político. Y a propósito de eso, como lo manda la Constitución, bueno, fortalecer la actual Constitución en materia del reconocimiento de nuevos sujetos sociales que han surgido a lo largo de estos 18 años, de consagrar el conjunto de políticas sociales, las misiones y grandes misiones sociales, entre otros aspectos fundamentales que se requieren desarrollar y ampliar en nuestra Constitución. ¿Cuántos delegados o constituyentistas, no sé cómo se le llamaría, a estas personas que resulten electas de estas elecciones van a estar conformando todas estas discusiones, estos debates? Bueno, ya el presidente propuso un número general de 500, pero corresponde al Poder Electoral establecer el número de personas a elegir y de acuerdo a los universos demográficos de cada uno de los sectores. Se va a utilizar el método de Hunt, que es el que actualmente priva para escoger a la Asamblea Nacional de Venezuela. Sí, es una iniciativa, es mi opinión, también es una decisión del Poder Electoral. Si son iniciativas individuales, no, el método de Hunt es cuando se trata de listas o partidos, pero cuando se trata de iniciativas de postulaciones individuales, nominales, es muy difícil aplicar el método de Hunt porque ¿quién es minoría respecto a quién? ¿Y dónde van a sesionar estos delegados o estos constituyentistas? Donde ellos lo decidan. Una vez electos y electas, reunidos en asamblea, son plenipotenciarios para decidir dónde funcionan sus normas de funcionamiento y su relación con el resto de los poderes. Todo esto tiene que ver con el debate de poder constituido y poder constituyente, ¿no? Estos electos serán ahora entonces el poder constituyente en acción, ¿es así? En acción, en su etapa asamblearia. La Constitución del 99 dejó claramente establecido que por encima de cualquier poder constituido y está el poder originario del pueblo, que es el del cual emanan el resto de los poderes públicos. Por lo tanto, su poder y su competencia es supraconstitucional. ¿Qué deben saber los pueblos del mundo sobre todo este proceso que va a venir ahora de la Venezuela bolivariana? ¿Estará consolidada la revolución? ¿Está en riesgo en este momento? ¿Cuál es el futuro de Venezuela? Mira, creo que vamos a entrar en un gran debate político en las próximas semanas y en una gran campaña electoral. El pueblo venezolano tiene una gran cultura de campaña electoral, le gustan las elecciones, las campañas. Y veremos a miles de candidatos y candidatas desplegados por todo el país, de asambleas, de caravanas, de reuniones. Creo que va a haber una gran motivación política que va a terminar de aislar a los violentos, ¿no? Por otro lado, el Estado venezolano seguirá trabajando por garantizar el orden público, contener de manera democrática, con una noción de orden público democrática pegada a los derechos humanos, contener a los violentos. Y por otro lado, seguir gobernando en la recuperación de la economía, que es el tema central de la sociedad venezolana hoy día. Recuperar la economía y con ello recuperar los niveles de prosperidad que alcanzamos en la primera década de la Revolución Bolivariana. Agradecida, Elías Aguamilano, por esta entrevista concedida en exclusiva para RT. Gracias, Erika. Bueno, y de esta forma nosotros culminamos esta edición, como siempre, desde Caracas, en la Venezuela bolivariana.